secretario se sirva a llamar a la primera presunta víctima que ha sido propuesta por los representantes, tomar sus datos y realizar las precisiones pertinentes. Gracias, presidente. Héctor D'Amico. Buenas tardes. Buenas tardes. Solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre. Me llamo Héctor Horacio D'Amico. Nacionalidad y lugar de residencia. Soy argentino y estoy radicado en Buenos Aires. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa al declarante que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre los alegados hechos y circunstancias relativas al caso, su labor como editor y periodista de la revista Noticias, y los supuestos efectos de la condena a pagar una indemnización pecuniaria. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Bienvenido, señor D'Amico, a esta audiencia. Gracias por participar en ella. Y vamos a empezar el interrogatorio con las preguntas que formularán la representación de las presuntas víctimas, y pediría indiquen a la Corte quién de la delegación formulará las interrogantes. Adelante. Buenas tardes para la honorable Corte. El interrogatorio o los interrogatorios esta tarde estarán a cargo de mis colegas. En este caso interrogarán al testigo D'Amico Lourdes Mascaray y posteriormente al testigo Fontevecchia Gabriela Kletzel. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Bertone. Tiene la palabra la doctora Lourdes Mascaray. Muchas gracias. Buenas tardes, espero se encuentre bien. ¿Podría decirle a la Corte cuál es su profesión y relatar su carrera desde sus inicios a la actualidad, haciendo especial énfasis en su paso por la revista Noticias? Con mucho gusto. No he tenido ninguna otra profesión en mi vida que la de periodista. Hace más de 40 años que ejerzo el periodismo. Trabajé en algunas de las editoriales más importantes de la Argentina en revistas. Fui corresponsal durante varios años de una de ellas en los Estados Unidos. Me desempeñé como director periodístico de la revista Noticias durante 6 años y actualmente cumplo funciones como secretario general de redacción del diario La Nación, que se edita en la Argentina. Muchas gracias. ¿Y podría relatarle al tribunal en qué posición ocupaba y en qué consistía su trabajo en 1995 en la revista Noticias? Sí, era director editorial de la revista. El director editorial es quien tiene en los hechos la máxima responsabilidad respecto de lo que se publica, respecto de lo que no se publica, y es quien debate con los editores. Supuestamente es quien tiene la misión de orientar a la revista y de mantener la línea editorial de la revista. Muchas gracias. ¿Y podría describir en qué consistía o en los términos generales de la línea editorial de la revista, en particular respecto al gobierno en ese momento encabezado por el doctor Carlos Saúl Menem? La revista Noticias es lo que comúnmente se llama un news magazine. Tiene el formato de un news magazine, tiene las secciones habituales de news magazine. En ese momento era la revista de mayor circulación de ese tipo en la Argentina. La relación con el gobierno de Menem fue una relación signada desde el comienzo del gobierno del doctor Menem por una especie de casi permanente hostigamiento no solamente a la publicación, por lo que publicaba,
sino personalizando en alguno de sus periodistas. El doctor Menem, con esto quizás les pueda dar una idea de a qué me refiero con hostigamiento. El doctor Menem, ministros del doctor Menem, secretarios del doctor Menem y familiares del doctor Menem lograron ir a los tribunales, o fueron a los tribunales y entablaron alrededor de 19 querellas contra la revista, algunas de ellas penales, otras civiles, y penales y civiles. Yo creo que debe ser, esto no puedo confirmar, pero me imagino que en la historia del periodismo argentino debe ser absolutamente un récord. Gracias. Y antes de seguir, ¿sí podría aclararle al tribunal qué significa o qué es un news magazine? ¿En qué consiste? Un news magazine tienen ya mucho tiempo como producto. Fue inventado allá por los años entre la Primera y la Segunda Guerra. Es el compendio semanal de los hechos importantes que suceden en el área geográfica donde se edita la publicación. Los news magazine tienen, en el caso de noticias lo tenía y lo sigue teniendo, una fuerte impronta en lo que es la investigación periodística. Investigación periodística entendida como no solamente reflejar los cables del día, los reportajes, sino poner un equipo de gente o poner personas, fotógrafos, editores, redactores, a trabajar en temas que se los considera de suficiente importancia para los lectores y para la opinión pública, como para desarrollar un trabajo ya no semanal, sino por el tiempo que demande, hasta tener las pruebas suficientes para poder publicar los hechos de la historia que interesa. Y en relación con eso, y específicamente sobre las notas que son objeto del caso, ¿podría describir la forma en que se realizó esa investigación y la redacción de las notas? Sí, cómo no. En primer lugar, quisiera aclarar que tiene que ver con la demanda, y este es un punto, me parece importante. La revista Noticia no tuvo ninguna primicia con el hijo natural del entonces presidente Menem. Había un libro que ya había citado esa historia, había salido en otros periódicos. En realidad, la revista no se ocupó durante bastante tiempo del hijo del doctor Menem, porque en realidad, después de revisar los parámetros que acabo de contar, no veíamos tampoco el valor de ocuparnos de un hijo natural del presidente Menem. El cambio de actitud o la decisión de ocuparnos digamos, hasta ese momento nosotros lo hemos tomado, como hemos tomado muchísimos otros casos, como una historia privada. La gran diferencia, y en esto cambió la revista y decidimos investigar, obedece a que había razones que considero de interés público, por las cuales nosotros teníamos que investigar no necesariamente al hijo del doctor Menem, sino hechos que sucedían alrededor de esta historia. Me refiero como hechos de interés público a que la madre del menor nos confirma en una entrevista con la revista que el chico ha sido amenazado de muerte. Y nos confirma también que es el hijo del presidente Carlos Menem. Ese fue un hecho. Entonces enviamos gente a investigar en la zona. Ellos vivían en el norte de la Argentina, en la provincia de Formosa, y queríamos saber cuánto de cierto había en esto. Correlativamente con estos dos aspectos hubo otros. La diputada Mesa, que así se llamaba la madre del hijo del presidente, había hecho una denuncia que nos llamó mucho la atención. Fue a un juzgado en Formosa y denunció que le habían robado joyas, dinero en efectivo y documentos por una suma que ella estimó en alrededor de $230.000. Entonces tenemos la confirmación de que hay un hijo natural del presidente, la confirmación por parte de la madre, que nunca fue confirmada por el gobierno nacional, a quien consultamos y nunca respondió, de que ese chico estaba amenazado de muerte.
Y este tercer hecho, que no tenía vinculación con nosotros, pero un robo para un lugar como Las Lomitas. Las Lomitas se llama, para que ustedes tengan una idea, es una ciudad de unos 7.000 habitantes. Un robo de joyas por $230.000 nos parecía extraño. Como no teníamos la confirmación, fuimos al juzgado, pedimos copia, y efectivamente había una denuncia que nos la entrega el juzgado, donde la diputada Mesa no solamente enumera los bienes que le han sido robados, sino que aclara que algunos de ellos y un reloj Rolex de oro con diamantes y la mayoría de las joyas le fueron regaladas a ella por el doctor Menem, o sea, el padre de su hijo, durante el ejercicio de la presidencia. Poco tiempo después la diputada Mesa decidió asilarse en Paraguay. No tomó un asilo político formal, pero después de confirmarnos esos hechos, después de conseguir nosotros en el juzgado la lista de los bienes robados, ella se viaja a Paraguay. Hasta donde nosotros tenemos entendido, ella fue de alguna manera protegida por parte del servicio de inteligencia del entonces presidente Guasmossi. Nos reunimos con los abogados y dijimos, tenemos un caso, es de interés público que los lectores y la opinión pública argentina sepan que hay un menor que es hijo del presidente y está amenazado de muerte. Es de interés público. Digo, si el hijo del presidente, según la madre, está... quiero expresar exactamente en qué consistía la denuncia. La denuncia en que le iban a cortar la cabeza al chico y se la iban a mandar por correo. Si el hijo del presidente está amenazado de muerte, la deducción lógica es que alguien quiere obtener algo del presidente. O amenazarlo, o obtener algo. Eso nunca lo supimos. El robo de joyas y dineros y documentos que ella evalúa en $230.000, en aquel momento creo que hicimos un cálculo de que ese dinero era el equivalente a más de 2 años y medio del sueldo del señor presidente Carlos Menem. El hecho de que ella decida irse a Paraguay, atemorizada por el destino de su hijo, y la posterior comunicación entre el presidente Menem y el presidente Guasmossi para averiguar por el destino de la madre y del hijo, nos llevaron a una conclusión que cualquier periodista en cualquier lugar del mundo hubiese tomado de que era una historia para investigar, documentarla y publicarla. Estamos hablando de 2 jefes de Estado, hablando de un menor que no ha sido reconocido y que cambia de país, según la madre por temas de seguridad. Estamos hablando de un robo importante para lo que es esa región y el vínculo con el presidente de la nación. Es decir, estamos hablando de que alguien debería responder por esos fondos. Es decir, no es habitual leer en los diarios que alguien se roba $230.000 en joyas. El punto de la amenaza de muerte fue decisivo. El exilio también fue decisivo. Quiero decirles que después de que nosotros decidimos publicar esto, la diputada Mesa dio un reportaje, el video existe, está documentado, donde quien la interrogó, mostró la revista y leyó párrafo por párrafo, y ella ratificó todo y absolutamente lo que ahí se decía. Cuando nosotros no necesitábamos esa prueba, pero nos dimos cuenta que realmente los hechos eran reales. Antes de eso habían sucedido otros hechos un poco insólitos. Había una suerte de mensaje en la presidencia de la nación de que nadie se ocupase del hijo natural del presidente. Yo debo decir que durante meses yo fui consultado por el director de un periódico de esa época, que me consultó qué íbamos a hacer con el hijo natural del doctor Menem, y le dije que no íbamos a hacer nada, porque no veíamos exactamente cuál era el motivo de publicar lo del hijo natural, hasta que suceden los otros hechos. Y este director de periódico hizo lo mismo que nosotros, no publicó absolutamente nada. Quiero decir, quiero alejar de acá la impresión de que un grupo de periodistas olfatea una historia muy interesante para sus lectores y sale corriendo a publicarla, a como sea. No es así para nada. No es así para nada. Fue meditada la publicación y la documentación. 2 de nuestros periodistas habían sido no advertidos. Se les dijo amablemente. Uno de los ministros del doctor Menem le dijo que el periodismo no debía meterse con el hijo natural
del doctor Menem, entre otros motivos porque tenía una gran presión de su esposa, que era la señora Zulema Yoma. Es decir, la aparición de un hijo natural en un matrimonio todavía constituido era realmente un conflicto muy importante. Pero ese no fue el motivo de la publicación de la nota. Ese es un tema absolutamente privado entre el doctor Menem y su esposa, si se divorciaban o no. Yo estoy hablando de los hechos que nos motivaron a nosotros a publicar esta nota. Muchísimas gracias. ¿Podría describir brevemente cuál fue la reacción del expresidente tras la publicación de las notas? El presidente primero, yo creo que fue el día siguiente, desde la Casa Rosada, que es la casa de gobierno de la Argentina, ante varios periodistas y ante varios funcionarios, y por televisión y en directo, lo vi desde mi oficina, o sea que no me lo pude olvidar nunca, dijo que la revista Noticias era una organización criminal, que era una cloaca, y había un tercer término que yo ahora he olvidado o que mi memoria me ayuda a olvidar, pero digamos, el tenor del presidente hablando de un medio era este que les estoy diciendo, que en ese caso yo era el director de una organización criminal, y que era una cloaca. Y poco después, o tiempo después, decidió iniciar las demandas contra la revista, pero con una aclaración que me parece impertinente decir acá. En ningún momento de la demanda que hizo el gobierno contra la revista se pusieron en duda los hechos. Se habló de la invasión a la privacidad. Y yo quiero decirles que se puede confirmar y está documentado que años antes de que la revista se ocupase del hijo del doctor Menem, en época electoral, en todo el pueblo de Las Lomitas, y están los documentos, había carteles pegados que decían exactamente: si no le puede dar de comer a su hijo, ¿cómo le va a dar de comer al país? Estos carteles, obviamente en contra del doctor Menem, fueron colocados durante la campaña presidencial. Todo el pueblo de Las Lomitas, cada habitante de Las Lomitas sabía quién era este chico. El chico había contado quién era el padre. La madre no lo negaba. De modo que no hubo una irrupción de la revista en un hecho privado que descubre un chico. No, en absoluto. Es decir, era un hecho conocido, no es algo... Y entonces muy difícil se puede proteger la privacidad de alguien cuyos padres, en este caso la madre, lo confirmaba, efectivamente era el hijo del señor presidente, y el señor presidente tampoco hizo mucho por ocultar el parentesco. Quiero referir acá que en la segunda de las notas que se hizo sobre el hijo del presidente se publicaron 6 fotografías. Ninguna de las fotografías la tomó la revista. No hubo ningún paparazzi esperando a que... No. Casi todas las fotografías el origen de la fotografía fue la propia Presidencia de la Nación. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la revista, se van a encontrar con una fotografía donde está el presidente Menem con su hijo no reconocido sentado a su derecha, con la diputada Mesa sentada a su izquierda, varios ministros y alrededor de ellos fotógrafos y cameraman de la televisión filmándolos. Yo no me imagino que esa sea una forma de proteger la intimidad del hijo no reconocido. Hay fotografías en la residencia de Chapalmalal, que es una de las residencias de verano de la presidencia, donde está el presidente Menem jugando al pool o al billar, no sé muy bien la diferencia entre uno y otro, y están fotografiados junto con algunos amigos del chico. Esa fotografía fue tomada por fotógrafos de la Presidencia de la Nación, entiendo yo, que con el visto bueno del presidente de la Nación. Y las otras fotografías también fueron provistas, ninguna es de autoría de la revista. Con esto quiero decirles que ni la madre ni el padre, por lo menos pusieron en evidencia la necesidad de mantener en el anonimato la situación de este chico. Muchas gracias. Habló de la demanda y me gustaría preguntarle, y si puede ilustrar al tribunal, de cuáles fueron las consecuencias que sufrió en su vida personal, familiar, patrimonial y profesional esta demanda y las posteriores resoluciones judiciales. La cantidad de demandas era más que un riesgo personal,
En todo momento la editorial para la que yo trabajaba respondió por... mi sueldo fue embargado. Se hizo una demanda, entabló una demanda el doctor Menem por 1,5 millones de pesos. Yo nunca había estado embargado en mi vida. 40 años de periodista, embargado. El calificativo de embargado me molestó muchísimo porque yo confieso que el embargado yo lo sentía como alguien que no cumple, como alguien que es un poco haragán con sus deudas, o que de alguna manera no cumple con lo que pide la ley o lo que ha acordado hacer con alguien. De modo que verme en los medios de la Argentina como embargado, estuve embargado durante 19 meses. El trámite del descuento del dinero de la empresa para la que yo trabajaba posteriormente en Noticias servía como el agente recaudador, de modo que el mecanismo era que me quitaban una parte del sueldo, insisto, durante 19 meses, que después me era repuesto por otro lado, pero alguien me preguntó si uno pierde oportunidades laborales estando embargado. Yo creo que no las pierde, pero la gente que aún no lo conoce entiende lo del embargo. Los lectores de los medios que leían eso, me imagino que se deben haber quedado, ya se deben haber olvidado de todo, pero en aquel momento se deben haber quedado con una mala imagen de quien dirigía la revista, ¿no? Un hombre que está embargado, algo malo ha hecho ese hombre. Pero la preocupación mayor era la insistencia, insisto, del doctor Menem en la cantidad de juicios que tanto él como su secretario, yo fui querellado por su secretario privado, que se llama Ramón Hernández, que un día dejó de asistir a los juicios. Entonces su abogado nos comunicó que no lo representaba más porque había decidido, él que iniciaba la querella, decidió no asistir más a los juicios. Después tuvimos querellas de ministros del doctor Menem. Insisto en la cantidad, no para aburrirlo, sino para decirle que no es habitual en una democracia que un presidente y la gente que rodea al presidente entable 19 querellas por calumnia, por distintos tipos de delitos contra la misma publicación. Es un hecho, yo diría que excepcional. Bien, y para concluir, ¿usted qué relación hace entre el ejercicio del periodismo de investigación y sentencias como la de este caso? Bueno, me imagino que hacer esa cantidad de demandas contra una publicación no es alentarla a que siga investigando. Ni el caso de Menem, ni el hijo de Menem, ni el caso de nadie. El mensaje es muy claro. El mensaje es, entablo las querellas y veo que consigo en la justicia, tanto en lo penal como en lo laboral, pero por lo pronto en el caso de la editorial que publicaba Noticias, tuvo que retener una cantidad de dinero importante para solventar eventualmente si era en esos juicios era declarada culpable. Entonces el mensaje claro, en este caso a la revista o a un canal de televisión o a un diario, cuando se acumula esta cantidad, es el temor en el caso de las querellas penales. Varios periodistas de la revista, y me incluyo entre ellos, a raíz de estas demandas, que eran 19, me parece, así es, lo que mencionó. Así es. Del gobierno de Menem. Sobre qué versaron esas querellas y qué pasó en la justicia argentina con las mismas. La mayoría fueron desestimadas. Esta es la de esta que estamos hablando. Hasta donde yo no le quiero confirmar esto, pero tengo entendido que esta es la única que quedó en pie. Esta de la que estamos hablando. ¿Y las otras eran sobre qué tipo de temas? Si es que... déjame recordar. Una de ellas fue porque un entonces diputado, que hace muy poco fue candidato a la presidencia, se llama Pino Solanas, en una entrevista con la revista Noticias, él había sido baleado en las piernas y él sugiere que gente del gobierno, cercana al gobierno, fue quien ordenó balearle las piernas. Eso salió publicado porque lo dijo el propio Pino Solanas, y esa fue una de las querellas. Estoy tratando de acordarme de alguna otra. Sí, la del secretario del presidente. El secretario del presidente Menem, Ramón Hernández, construía una casa en la provincia natal del presidente, para él, en La Rioja. Y un día descubrimos que todas las facturas de la obra, de los materiales de construcción, de la heladera, de la cocina, etcétera, etcétera,
se pagaban en la Presidencia de la Nación con dinero de la Presidencia de la Nación. Conseguimos todas las facturas y publicamos la nota. Y nos hizo una querella. Y en la mitad, por eso insisto, en la tercera o cuarta vez que él tenía que presentarse a declarar, no vino más. Y querellas de ese tipo. Bueno, sería interesante si nos pudieran después acompañar información, porque da una idea del contexto de este caso específico, ¿no? Las materias, quiénes eran los querellantes y qué pasó. Sospecho que en este caso de la casa no era un alegato de la vida íntima. Puede ser otro. No voy a responder nada, no. Bueno, muchas gracias. Creo que el tribunal no tiene más preguntas que formular. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho. Perdón, la jueza Macaulay va a hacer una pregunta. I just thought of one question. Yes. In the course of the case, did the president or what we call the plaintiff ever complain about the publication relating to the minor child? Yes. In what was that? I told you a few minutes ago that he gave a sort of press conference, and he said that our magazine, it was 2 days after the publication, he said that the magazine, Noticias, was run by a gang of criminals, if you know what I mean. And he also said that the magazine was a sewer where everything, goes. Yeah, that was the president talking. Yes, but did he factor in specifically relating to the child? No, he never spoke about the child. That's what He never spoke about. Well, if you want to know, the child was finally given the name of Menem. He's still alive, and he has the name Menem now. Muchas gracias, jueza Macaulay. Muchas gracias, señor D'Amico, por sus respuestas. Está usted invitado a quedarse en el auditorio si lo tiene a bien. Y le pido al señor secretario se sirva convocar al siguiente testigo, a la siguiente presunta víctima. Gracias, presidente. Jorge Fontevecchia.